Hola, buen día, bienvenido. Me conocen, soy Federico Montejo, soy el residente del tercer piso. Vamos a presentarles con Talia Mancilla y Tabaré González Bauer. Es interesante, una cosita que escribimos en el tercero hace unos meses, en donde en principio vamos a ver que tenemos una sintomatología que pareciera no tener un hilo conductor en sí, pero vamos a ver en el transcurso de la reunión cómo después termina confluyendo todo como parte de un todo un diagnóstico, así que está bastante interesante, está muy bueno. Y también hacer hincapié en las pautas de alarma que se le da al paciente en la primera consulta, para fomentar una segunda consulta en el caso de que sea necesario. Así que bueno, las dejo con Talia Mancilla que los introduce en la tenis. ¿No quiere decir algo de esto? ¿No? Bueno, listo. Sí. En este caso les queremos presentar a una paciente femenina de 60 años que como antecedentes personales tiene obesidad, dislipemia, hipotiroidismo e insuficiencia venosa crónica. La única medicación habitual que tomaba era omeprazol 20 miligramos día, levotiroxina 200 microgramos día y desmina con esperidina 500 miligramos día. ¿Alguien más le quisiera preguntar algo diferente a la paciente en los antecedentes que le parezca importante en este momento? ¿No? Ella viene en una primera consulta por un dolor precordial, que era una intensidad 7 en 10, que reproducían de la distopresión, que cambiaba ese dolor cuando cambiaba de posición la paciente, que no irradiaba y que había durado mucho tiempo. Es un dolor precordial atípico. En principio, el examen físico, la verdad que la paciente estaba normotensa, eudocárdica, febril, saturada 97% del aire ambiente, nada para destacar al examen físico, por lo que le hacen un electrocardiograma que era totalmente normal, lo único que tiene una taquicardia sinusal sin cambios isquémicos. Le hacen un laboratorio, que el único hallazgo a destacar es la plaquetopenia de 91.000, que llamó la atención, y le hicieron una curva de troponina, la cual fue negativa. Por lo cual le hacen una radiografía de tórax, en la cual no tenía nada, digamos, más allá de que la técnica no era buena, solamente tenía un índice carotorácico más grande, digamos, mayor a 0,5. Por lo cual en la guardia le dan de alta con pautas de alarma y tratamiento sintomático para este dolor. A las 24 horas reconsulta con el mismo dolor, que en este momento nada más que sería composición fetal, y agrega equivalentes febriles, artralgias, astenia, dolor en miembros inferiores, en el cual tenía celulitis de miembro inferior derecho con una diferencia de diámetro respecto al contralateral de 5 centímetros y tenía una insuficiencia renal aguda CADIO 3. Obviamente apenas entra, le hacen un electrocardiograma donde ven un supradesnivel del ST difuso de concavidad inferior en D1, D2, ABF, ABL, B4, AB6 y un infradesnivel del ST en ABR. Este es el electrocardiograma. Le hacen un laboratorio donde seguían viendo esta plaquetopenia, esta injuria renal con una urea de 110 y una creatina de 3,68, también tiene una hiponatremia y le hacen un nuevo juego de troponinas, también había dado negativo. Interconsultan con cardiología, donde ven que es un electro compatible con pericarditis sin criterio de unidad cerrada y que pase a piso de clínica para continuar estudiándola. Le hacen hemocultivos por 2 por los equivalentes febriles y la celulitis de miembro inferior y la interna. ¿Cómo la seguirían estudiando la paciente? ¿Qué más le pregunto? Sí. Tenía 10.000, o sea, ahí no tenía leucocitosis como para explicar, digamos, tanta sintomatología. No, no tenía ningún predominio, no. No, la fórmula era normal, ni linfocitos elevados, ni neutros elevados. ¿Alguna duda más? ¿Algo más que quieran? De que el paciente está previamente que tiene una celulitis, que tiene una neutropenia, En principio la internan en el quinto piso, les entra los chicos súper tarde, la verdad.
Bueno, lo primero que le hacen es un ecocardiograma donde el hallazgo a destacar tenía un derrame pericárdico moderado, que en ese momento lo que informaba es que no comprometía cavidades derechas, pero era un derrame bastante importante. Se le hace también un cultivo de piel y partes blandas cuando ingresa a clínica, los cuales en este momento continuaban en incubación, y le piden una ecografía Doppler de miembros inferiores, donde ven una trombosis venosa superficial de la safena interna vinculada con una tromboflebitis. Y le hacen también una tomografía de tórax simple, que lo que tenemos acá es una tomografía de tórax, obviamente en corte pulmonar, axial, que ahí baja. Lo que vamos a ver es un derrame pleural bilateral a predominio izquierdo asociado a una neumonía y un derrame pericárdico que era de 32 milímetros, que era el equivalente a 150 mililitros de líquido pericárdico, aproximadamente. Acá se ve obviamente el derrame, que se ve muchísimo mejor en este corte, y la neumonía y el derrame. En ese, Exacto, en ese momento en realidad en el contexto en el que le pedimos la tomografía es porque la paciente empezó con desaturación, justamente, había empezado obviamente hipotensa, ya hipoxémica, digamos, entonces bueno, vamos a pedir la tomo de tórax previo al pase a terapia, digamos, acá pasa a terapia después, pero bueno, fue más que nada como para ver esto, y en principio como había otras sospechas diagnósticas, en sí lo que buscábamos con nefrología era una hemorragia pleural difusa, en realidad. Cuando refiere los síntomas en la segunda consulta, solo equivalente febril pensando en lo infeccioso y el... Sí, y no mucho más, no era muy específico todo. No, en ese momento no, por la falla renal lo habíamos consultado con nefro y la verdad es que nos dijo que no, porque ya incluso venía peor, o sea, consulta con 3,8, pero cuando ingresa a piso ya tenía casi 5, o sea, había empeorado muchísimo la función renal y aparte estaba olivanúrica en ese momento, entonces como que no. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Una paciente de 60 años, la cual era totalmente sana y que ingresa 24 horas después con una pericarditis, una neumonía, una celulitis y bueno, la trombosis obviamente, y la neumonía con el derrame y el derrame pericárdico. Entonces, en esta primera consulta viene por el ángulo atípico. Después viene con los equivalentes febriles, la astenia, la artralgia, el aumento del diámetro miembro inferior derecho y los hallazgos de la pericarditis con derrame pericárdico moderado, que bueno, terminó siendo severo, con una trombosis venosa superficial con celulitis, una IRA KDO3, una neumonía y un derrame pleural bilateral. ¿En qué pensaríamos? ¿Qué diagnósticos diferenciales hacemos con todo esto? No. Ningún viaje. Sí. Sí, le hicieron. Totalmente. También. Sí. Trabajaba profesora. Sí, tenía un par de gatos. Gatos. No, aves no. Sanos todos los gatos. Bueno, en primer lugar, como diagnósticos diferenciales, tenemos patologías autoinmunes, como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, que si bien las manifestaciones del lupus, en primer lugar, como debut, suelen ser articulares y dermatológicas, que si bien nuestra paciente presentaba en la reconsulta artralgias generalizadas, no eran artralgias de tipo crónicas, las manifestaciones como debut cardiovasculares son muy escasas. Sin embargo, las manifestaciones cardiológicas, las más frecuentes, suele ser la pericarditis, hasta un 40% en autopsias, pero solo un 2% suelen ser asintomáticas. En el caso de la artritis reumatoidea, si bien nuestra paciente concurre nuevamente con derrame pleural y con falla renal, la pericarditis, si bien es la afección cardíaca más frecuente de la artritis, tiene una incidencia entre el 1,6 y el 2,4%, siendo la sintomática baja, entre un 0,3 en mujeres y un 0,4 en varones, y la presentación habitual suele ser una pericarditis aguda,
y menos frecuentemente una exudativa-constrictiva. Desde el punto de vista endocrinológico, la fisiopatología de la pericarditis por hipotiroidismo suele ser porque hay extravasación del volumen por aumento de la permeabilidad capilar, la distribución de la albúmina y el déficit del drenaje linfático. Sin embargo, suelen ser leves y asintomáticas y desde el punto de vista clínico se suelen manifestar, en vez de con una taquicardia, suelen presentar una bradicardia basal con cambios electrocardiográficos, donde hay hipovoltajes cardíacos y se alteran los intervalos PR y el QT, y terminan generando la taquicardia ventricular convencional. Desde el punto de vista nefrológico, puede generarse una pericarditis urémica, tanto por una falla renal aguda como por una crónica, o puede generarse también asociada a diálisis, ya sea porque el procedimiento es inadecuado o porque se sobrecarga el volumen. Y desde el punto de vista infeccioso, tenemos etiológicamente la más frecuente, que es la viral, entre un 50 y un 80%, donde tenemos patógenos como el adenovirus, el arbovirus, el Coxsackie, el Epstein-Barr, y con menos frecuencia el citomegalovirus, el ecovirus, la hepatitis, el herpes virus tipo 6, el VIH, la influenza. Sin embargo, todas estas etiologías suelen ser como diagnóstico de exclusión, porque lo primero que hacemos a nivel clínico van a ser hemocultivos, intentando descartar las causas purulentas, como son las bacterias piógenas, como el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, el Haemophilus, el Treponema pallidum, la clamidia y la tuberculosis, y en menos frecuencia las etiologías fúngicas, como el histoplasma, el coccidioides, la cándida, y parasitarias como Toxoplasma o Echinococcus. Después hay otras causas menos frecuentes, pero bueno, a destacar también pueden ser las causas oncológicas, como los linfomas Hodgkin, los traumatismos de tórax, las inflamaciones pericárdias o post-procedimientos cardiovasculares donde se daña el revestimiento del corazón, y después causas menos frecuentes como pueden ser la exposición a toxinas o uso de ciertos medicamentos. Bueno, nosotros para pesquisar los distintos tipos de diagnósticos diferenciales previamente mencionados, se le hizo un perfil inmunológico donde como positivo la paciente tiene el factor antinuclear y la anticardiolipina IgG arriba de 100, que si bien bueno, los factores son positivos, son bastante inespecíficos porque el factor antinuclear también puede dar positivo en otro tipo de patologías, como por ejemplo en esclerodermia, o la anticardiolipina que puede dar positiva en sífilis, en síndrome antifosfolipídico, en una vasculitis. Digamos, tendría que también positivizar otro tipo de anticuerpos. Desde el punto de vista endocrinológico, el perfil tiroideo de la paciente tiene una TSH normal y una T4 libre levemente disminuida. Desde el punto de vista nefrológico, tuvo un pico de urea de 109, digamos, no es un valor sostenido en el tiempo que uno pueda pensar en una pericarditis urémica. Y desde el punto de vista infectológico, si bien las serologías de la paciente fueron negativas, y si bien etiológicamente las causas infectológicas más frecuentes suelen ser las virales, en la literatura hay muy pocos datos de que una pericarditis progrese a un taponamiento cardíaco. Hay escasos estudios de que hay influenza o un VIH que pueda progresar de una pericarditis crónica a un taponamiento, pero no suele ser frecuente que termine con este cuadro. El cultivo de piel y partes blandas, que cerró negativo, y los hemocultivos, que fueron 2 de 2 positivos para Pasteurella multósida. Los resultados de la pericardiocentesis, donde se evacuaron 150 mililitros de líquido amarillo turbio, tiene la LDH y las proteínas totales aumentadas, y si bien no hay cultivo de este líquido del procedimiento, que hubiese sido de vital importancia, el citológico informa que es compatible con una inflamación aguda inespecífica. Si la tensión era... Ah, Por eso digo, no sé, yo ya la veo tener bien, pero el primer día que pasó también, digamos, un momento de momento tenía un leve y al otro día era bien claro. De hecho, me planteé que era bien usada, que estaba bien usada, estaba bien, estaba hace poco, que era bien usado, no estaba muy claro.
pericárdico y después desarrollar los más. Bueno, con respecto al tratamiento, la mayoría de las cepas de esta bacteria son sensibles a penicilina, tetraciclinas, cefalosporinas de segunda y tercera generación, quinolona, ciclotrimazol. Por lo tanto, la paciente recibió un tratamiento ajustado, completó tratamiento con ciprofloxacina, con posterior injuria renal cádigo 3, secundario a nefrotoxicidad por la misma. Y hablando particularmente del agente patógeno, la Pasteurella es una bacteria perteneciente a la familia de las Pasteurelliaceae, con 3 subespecies principales que son la más frecuente, la multósida, la séptida y la gallícida. Son cocobacilos gram negativos, no porulados, inmóviles, anaerobios facultativos, que son flora habitual de la orofaringe de animales tanto domésticos como salvajes, principalmente de los gatos y de los perros, donde se genera inoculación directa por arañazos o mordeduras de animales, donde en Estados Unidos se informan 300 nuevos casos por año, y particularmente las bacteriemias por este patógeno se relacionan más que nada con la inmunosupresión, las neoplasias malignas, broncopatías crónicas o con alteraciones hepáticas como la cirrosis, por una deficiencia del sistema reticuloendotelial y las colaterales que tiene el hígado, que principalmente luego digamos, de la injuria por las garras o la mordedura del animal, hay un periodo de incubación de aproximadamente 24 horas, donde luego se presenta en el sitio de injuria inflamación, que puede también tener líquido seropurulento, progresando a fiebre o equivalentes febriles, que es lo que presenta nuestra paciente, que luego al interrogatorio dirigido refiere tener más de 15 gatos en la casa y recuerda que tuvo gatos y que recibió arañazos o mordeduras de los mismos. Puede progresar de la celulitis a la fiebre, puede presentar cuadros de vías aéreas superiores o inferiores, como refirió esta paciente, y en menos frecuencia también puede generar peritonitis bacteriana, perforación de vísceras huecas, y menos frecuente las manifestaciones neurológicas o las pericarditis con derrame. Acá tenemos un ensayo que se hizo en la década del 2000, donde se informa una paciente que tuvo un taponamiento pericárdico posterior a una mordedura de un gato, que en este caso la paciente igualmente tuvo afectación tanto pericárdica como neurológica, tuvo una meningoencefalitis, que al igual que nuestra paciente, se dio tanto con antibioterapia endovenosa como con la pericardiocentesis. Y en este ensayo se puede ver en la diapositiva las alteraciones electrocardiográficas, donde se ve la concavidad del segmento ST, que como tiene distintas etapas en la progresión electrocardiográfica, primero hay una elevación difusa que se normaliza luego del tratamiento, se invierte en las ondas T y se normaliza el electro a las pocas semanas. Como conclusión, igualmente la paciente se va de alta con un electro completamente normal, mucho más parecido al... Bueno, no tenemos igualmente con el que se fue de alta, pero el de alta es un electro normal, sin la concavidad del segmento ST, donde se empiezan a regularizar, si bien tenía algunas ondas T que no eran profundamente difusas, y se va también con un ecocardiograma, que es completamente normal. Resolvió la injuria renal. Sí. Pero después vino por consultorios externos y ya era totalmente normal, habían utilizado la anemia, la injuria renal, si bien seguía en el seguimiento obviamente con cardio también. Sí, costó mucho después de la nefrotoxicidad que hizo el antibiótico, llevó bastante tiempo que la normalice. Incluso, como dice Tati, se fue con una creatinina un poco alterada, seguimiento ambulatorio, pero la normalizó después. No sé rápido, pero a mí me gusta, ¿no? Creo que lo discutimos. Es un diagnóstico de los neurólogos, con el que nosotros, la verdad, la mayoría saben la frecuencia de la nefrotoxicidad, porque no directa la nefrotoxicidad, pero es rarísimo. Y esto que comentas
el tiempo que tardó en restituir, también tendría, digo, para menos tenerlo entre comillas, que pudo haber sido así. Muy bien que la semana se use. Excelente. Muy bien. Señora Tomacet, señora Tomacet. Para ella. Y había efectivos para tienen que para que cultivar para también objetivo, pero ya entran científicos sobrados. Así que los mismos padres podemos esperar el hacer de creo que tengo que ser claro, no tenía que para hacer la reserva, igual lo único que le quedaba era de manera porque esto es de todas maneras, en nuestro país ni siquiera en el Bardal lo están haciendo a modo asistencial. Pero hay servicio todavía. Es muy interesante, pero sí, como porque vieron últimamente dice, no soy listo, para que recuerdo la vida el primer día que yo la vi, ya había 2 días de más, el otro día, el desarrollo de la celulitis es como una pasta obrera. Yo pienso, entra por el bien inferior, pero hace más rápido la bacteria pericarditis que el desarrollo de la celulitis clínicamente mantiene la piel. Incluso ya la primera vez que consulta por ambos. La primera manifestación fue esa. Antropismo. Sí. En un diagnóstico de salud, el chiste, con Paula, no necesita confía, la cosa que puedo recuperar. De lleno o una vez. Vimos en el mismo tiempo un montón de y ahora es que los casos que están bajando. Esa pregunta, ¿vale? Cuando yo me terminé de preparar, yo hice un montón de cosas. Porque ¿De esto? No.